Hay historias que no se miden por las victorias, sino por lo que significan. Y hoy vamos a contar una de las más potentes, la de los 300 espartanos en las Termópilas. Vamos a pararnos un momento aquí. Pensemos en esto. ¿Qué se sentiría al saber con total y absoluta certeza que la muerte es inminente? Y ojo, no por un accidente, ni por mala suerte, no, sino porque se ha elegido. Esa es la clave para entender de verdad qué pasó en las Termópilas. No fue una tragedia inesperada, fue un destino asumido. Claro, para entender esa lección, primero hay que entender el panorama. Y el panorama era, básicamente, un imperio que parecía imparable. Es que el contraste era brutal. Por un lado, el imperio persa de Jerjes, una fuerza masiva, unificada, una auténtica máquina de conquista. Y por el otro, pues las ciudades-estado griegas, cada una a lo suyo, discutiendo entre ellas, sin un plan claro. El desequilibrio de poder era, sencillamente, abrumador. En medio de todo este caos, Esparta toma una decisión increíblemente pragmática y terriblemente honesta. Su cúpula militar sabía que era imposible detener a un ejército de ese tamaño, imposible, así que el objetivo no era ganar, el objetivo era ganar tiempo. Retrasar lo inevitable para que el resto de Grecia, con suerte, pudiera prepararse. Y esta decisión, puramente estratégica, nos lleva al corazón más personal de la historia, a la del rey Leónidas y a la profecía que, básicamente, selló su destino. El oráculo de Delfos había sido muy claro, casi poético en su fatalismo. Para que Esparta sobreviviera, uno de sus dos reyes tenía que morir. Cuando Leónidas escuchó esto, no lo vio como una sentencia de muerte, lo vio como un camino, y eligió marchar al encuentro de esa profecía. Y marchó con este número, 300, un número que hoy es leyenda. Pero la pregunta es obvia, ¿por qué tan pocos? ¿300 hombres contra un ejército de cientos de miles? Pues la selección no fue al azar, ni fue solo militar. Leónidas eligió únicamente a espartanos que ya tenían hijos varones. La lógica detrás de esto es, bueno, es desgarradora. Significaba que si ellos morían, su linaje no se extinguiría. Esparta podía sacrificar a sus mejores guerreros, sí, pero lo que no podía permitirse era perder su futuro. Vayamos ahora a la batalla, a ver cómo esta fuerza tan pequeña consiguió contener a un auténtico gigante. Su gran aliada fue la geografía. El paso de las Termópilas, las puertas calientes, era tan estrecho que el gigantesco ejército persa no podía desplegarse. Su mayor ventaja, el ser muchísimos más, quedaba totalmente anulada. La batalla se convirtió en una lucha de pura resistencia. Y en resistencia nadie, absolutamente nadie, superaba a los espartanos. Mientras la mayoría de ejércitos eran un caos de gritos y desorden, los espartanos luchaban casi en silencio, como si fueran una sola criatura coordinada. Su método se basaba en esto, una disciplina de hierro, un silencio que intimidaba y un orden absoluto en su formación. Se cuenta que Jerjes, desde su trono, no daba crédito a cómo sus tropas de élite eran masacradas una y otra vez. Y la estrategia funcionó durante días, pero al final la balanza no la inclinó la fuerza bruta, la inclinó la traición. El nombre de Efialtes ha quedado para la historia como sinónimo de traidor. Fue un habitante de la zona, un griego, que a cambio de una recompensa les enseñó a los persas un sendero secreto por las montañas, un camino que rodeaba la posición espartana. En ese momento, la ventaja táctica se había esfumado. Cuando Leónidas se enteró de que estaba rodeado, actuó con una claridad mental asombrosa. Su misión de retrasar al enemigo ya se había cumplido, así que ordenó a sus aliados griegos que se retiraran, que se salvaran para poder luchar otro día. Pero él y sus 300 espartanos, ellos tomaron la decisión final. Se quedaban para cumplir la profecía. Lo que pasó después no fue una rendición, fue una defensa hasta el final más absoluto. Lucharon hasta que se les rompieron las lanzas. Siguieron con las espadas, y cuando las espadas se partieron, lucharon con las manos y los dientes. Ya no les quedaba equipo, solo su voluntad de resistir. Militarmente fue una derrota total, no hay duda. Pero el legado de las Termópilas no se puede medir en términos de victoria o derrota. Es que no ganaron la batalla. Ganaron algo mucho más potente, mucho más duradero, algo que es veneno puro para los imperios que se basan en el miedo. Ganaron un ejemplo. Un símbolo de que la fuerza imparable al final podía ser desafiada. El ejército de Jerjes siguió avanzando, sí, claro, pero la noticia del sacrificio de los 300 corrió como la pólvora por toda Grecia. La duda, las discusiones, la división, todo eso se transformó en unidad e inspiración. Las Termópilas no enseñaron a los griegos cómo vencer, les enseñaron cómo resistir.
Y fue esa resistencia, todos juntos, la que acabaría por expulsar a los persas. La historia de las Termópilas nos deja pensando en que quizás hay muchas formas de ganar, y que a veces, cuando la victoria militar es imposible, el simple acto de resistir, de no ceder, se convierte en la única victoria que de verdad importa.